Buenas tardes a todos. Luego de haber subsanado algunos temas técnicos de adaptación de computadoras, y Mac y todo eso, vamos a dar inicio a una charla que está enmarcada dentro del módulo de pediatría. Dentro de ese módulo de pediatría está dentro de un capítulo que es intraoperatorio, anestesia regional y técnicas anestésicas más comunes, bloqueo central y periférico en pediatría. Para este módulo hemos invitado al doctor Julián Cirone. Julián Cirone hace más de 8 años que trabaja en el Hospital de Niños Garrahan de Buenos Aires y es el responsable encargado de organizar todos los años los talleres de anestesia pediátrica bajo ecografía. Así que, en principio, agradecerte el haber aceptado nuestra invitación y que a partir de ahora van a ser todos los años, para que realmente nos vaya brindando toda su experiencia en esta temática. Agradecemos también a la empresa Sonoker, que nos ha facilitado el ecógrafo para poder realizar la práctica en niños y niñas, por lo cual agradecemos también a los papás y a las mamás, a Antonio por tus hijas, a Natalia Jair por sus hijas, también una primita, y a Marcelo Llor porque ha traído también a su niño. Así que creo que hemos tratado de educar todos, desde los más pequeños hasta un nivel que ya más o menos lo sabrás visto. Así que te cedo la palabra y nuevamente, en nombre de la Asociación Rosarina de Anestesiología, la carrera de especialización en anestesiología, te cedo la palabra para que nos brindes todo el programa que ya lo hemos mandado por mail. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho por la invitación. Y la idea de estas jornadas es que se familiaricen con la anestesia regional pediátrica, la cual es muy útil hacerla, es importante y teniendo recaudos es muy fácil de realizar. Entonces va a ser una jornada larga y vamos a tratar de hacerlo muy dinámico. Los que tengan dudas me van a ir preguntando lo que quieran y vamos a dar comienzo. La anestesia regional pediátrica. Como el doctor bien presentó, yo soy Julián Cirone, soy médico del Hospital Garrahan. Soy un afortunado en pertenecer a esta institución, la cual me permite desarrollarme día a día y estas son las cirugías que realizamos anualmente, más o menos como verán, son de aproximadamente 10.000, lo cual nos dio mucha experiencia. Fueron años en los cuales nos costó ponernos de acuerdo, nos costó organizarnos y finalmente hicimos algo muy bueno. Y de paso los invito, 2018 son las jornadas que hacemos, son las jornadas del CIAP, son unas jornadas anuales en las cuales vienen anestesiólogos de varios lados para seguir desarrollando esta práctica. Y vamos a hablar de la historia. ¿Cuándo empieza la anestesia regional pediátrica? Miren, en Egipto, año 2500, están los primeros datos de circuncisión en niños. En el 1800, como era Bier, realiza el primer estudio. La técnica de Bier fue la primera técnica descrita de anestesia regional. Y Campbell ya empieza a hacer en el 30 los bloqueos caudales. Pero hubo una regresión. Fíjense, en los años 40 se hablaba, ya lo habrán visto, que los neonatos estaban denervados, no sentían dolor, que no era necesario emplear anestesia regional ni técnicas analgésicas para los pacientes. Imagínense operar niños en esas épocas, eran momentos muy duros. Pero afortunadamente en los años 80 ya se empezó a hablar de cómo emplear anestesia regional, podía atenuar las respuestas, mejorar
la recuperación. Entonces ya se empezaron a desarrollar protocolos y servicios que se encarguen de la analgesia y anestesia regional. Hasta que, bueno, en el 2000 ya se empezaron a recaudar datos de una manera seria para poder desarrollar esas técnicas. Pero ¿qué pasa? Empezaron a surgir problemas. Se empezó a hablar de la anestesia general y los problemas en el aprendizaje. ¿Tá? Estudios en animales. Wilder, por ejemplo, en el 2009 publica un estudio donde hablaba de que los niños que se exponían a anestesia general tenían problemas en el aprendizaje. Ese es un estudio, nosotros lo analizamos bastante y fue un estudio bastante raro, no fue muy concluyente, pero bueno, todo eso vino a que se empiece a estudiar la posibilidad de, utilizando la anestesia regional, disminuir la exposición de los pacientes a halogenados, anestésicos, entonces disminuir ese impacto que producía la anestesia general en niños. ¿Tá? Y este es el trabajo, el primer trabajo que se hace, en el cual lo que hablaba que un niño que era expuesto a una anestesia se le hacía un seguimiento y no tenía problemas con el aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Si ese paciente se exponía varias veces a anestesia general, sí se veía que tenía problemas en comprensión, lectoescritura. Entonces de ahí empieza a surgir, bueno, tenemos que ver la manera de empezar a disminuir la exposición a esos anestésicos y cambiar la técnica. Y gracias a eso, después hubo una fundación, que es la SmartTouch, la cual es avalada por la FDA y la Asociación Internacional de Anestesia. Dicen, bueno, tenemos que poner y hacer un estudio serio en cuanto al manejo de la anestesia regional. Y se funda la PRAN. La PRAN, que es la Pediatric Anesthesia Regional Network, que es, se juntan 13 centros de Estados Unidos y lo que hacen, empiezan a intercalar información de datos, reúnen hasta 32.000 casos y con ellos empezaron a ver qué se podía hacer, qué bloqueos eran útiles, cuáles no, cuáles eran seguros, cuáles no, y todo eso junto con la sociedad francesa, fueron los que hicieron los avances más importantes en cuanto a nuestras técnicas. Y bueno, y en el 2012 se habla del ban de la anestesia pediátrica. A partir del 2012 se empieza a ver estudios los cuales hicieron protocolos, que son muchos de los que estamos siguiendo actualmente, para realizar esta... Y se llegaron, entre todos esos estudios, se empezaron a hablar de cuáles son las ventajas de la anestesia regional. Primero, la óptima analgesia, eso es indudable. Se utilizan mucho menos opioides, inhalatorios y relajantes. Se empieza a notar que hay menos sangrado intraoperatorio, menor liberación de estrés, lo cual es fundamental para la recuperación anestésica. Mayor confort y colaboración del paciente. Imagínense un paciente que va a una sala de recuperación sin dolor, tranquilo. Es mucho más fácil de manejar, trae mucho menos trabajo a todo lo que es el personal paramédico. Obviamente disminuyó el tiempo de hospitalización y se vio que había baja incidencia de complicaciones. ¿Tá? Pero bueno, tenía desventajas. Primero que había una pobre selección de candidatos, todavía hasta el día de hoy no eran técnicas muy empleadas. Había todavía que difundir más lo que era esta práctica. Se vio que sí había mayor potencial de intoxicación para anestésicos locales. ¿Por qué? Porque eran estructuras más pequeñas, había menos margen de error. Entonces era importante la práctica
Y bueno, y había pocos estudios. Hasta el día de hoy los estudios en anestesia regional pediátrica son pocos. Entonces, esas son las desventajas que vimos con la anestesia regional. Y bueno, y después también haciendo unas diferencias con adultos, es que se debe tener un consentimiento informado, hay que ser muy riguroso en cuanto a las dosis de anestésicos. La mayoría de los bloqueos se realizan bajo anestesia general, entonces hay que ser muy cuidadoso. Siempre contamos en el hospital, rara vez un niño que yo le explico una cirugía va a permitir o va a acceder a que yo le haga un bloqueo paciente despierto. Pero si ese niño de una cirugía se despierta con dolor y vos le ofreces una técnica con un pequeño pinchacito, el dolor va a desaparecer, los pacientes se dejan sin ningún problema. Y también hay mucho menos reporte de complicaciones que en adultos. ¿Por qué? Por parte de que está poco estudiado y que es muy subestimada. Eso es lo importante. La técnica, que es lo bueno de estas jornadas, es que se rompa el mito de que la anestesia en pediatría no necesita técnicas regionales. Bueno, hay diferencias anatómicas en cuanto a los pacientes adultos y pediátricos, y sí, los nervios son muy superficiales y están más próximos de estructuras vasculares. Por eso es importante tener ciertos recaudos y ciertas cosas que las vamos a ir viendo. La emielización se completa a los 12 años, entonces los bloqueos muchas veces, los tiempos de duración y los onset son directos. Nosotros vemos en pacientes chicos que hay variabilidad en cuanto a cómo funcionan los bloqueos. Hay menor consistencia de fascias, que lo vamos a ver ahora cuando veamos los bloqueos, porque hay muchos bloqueos faciales, ¿no? Y bueno, hay diferencias farmacológicas también, como verán, los bajos niveles de proteína, menor clearance, mayor tiempo de eliminación y menor metabolismo hepático en niños pequeños. Por eso es importante mantener las dosis tóxicas, ser cuidadosos en eso. Diferencias psicológicas, como también lo van a ver, eso, niños que se les realiza un bloqueo, es muy importante comentarle que se van a despertar con el brazo donde se operó o se realizó el procedimiento, va a estar dormido. Entonces parece un chiste, pero es importante aclararlo porque el niño se opera y cuando se despierta ve que el miembro está dormido o siente una sensación extraña. Esos son detalles que lo fuimos viendo con el tiempo, porque uno se frustraba por la calidad del bloqueo y después nos damos cuenta que no, que era explicarlo más. Y bueno, después cuando estuvimos viendo eso, lo fuimos desarrollando con el tiempo. Uno decía, ¿cómo evaluamos la calidad de un bloqueo? Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros dormimos a los pacientes y bueno, lo que hacemos siempre es una anestesia, como dije, combinada. La mayoría de veces puede ser muy inhalatorio, puede ser una infusión de un anestésico como el propofol, y lo que hacemos es, luego de 20 minutos de realizado el bloqueo con el paciente dormido, esperamos. Si no hay movimientos mientras se realiza la cirugía o no hay alteraciones o en la frecuencia cardíaca o en la tensión arterial, ahí nos damos cuenta que el bloqueo tomó, porque estas cosas, que son cosas muy prácticas, en su momento era difícil de evaluar, de ver cómo funcionaba un bloqueo en pediatría. Lo mismo que el postoperatorio. Bueno, las escalas de dolor, esto es una buena escala, la cual usamos para ver la utilidad del bloqueo, y bueno, y si es mayor de 3, evaluamos hacer un rescate con opioides. Todas esas cosas son prácticas que las fuimos viendo, que nos llevó mucho tiempo ver el manejo de cómo evaluar un bloqueo. Después, bueno, estas son las dosis. También es importante, como dije, en pacientes pediátricos, estas son las dosis que hay que tener en cuenta, las dosis de anestésicos locales, que lo hizo Misora con el hospital de Stanford, que son volúmenes muy bajos. En pediatría se usan volúmenes muy bajos y ustedes lo ven, cuando lo ven en la práctica ven que no se necesita más, que es muy fácil abordar los bloqueos y bueno, después los equipos. ¿Cuál es el equipo necesario? Para pediatría usamos esto. Tenemos fundamental equipo, la verdad que es
fundamental tener un buen equipo. La resolución en pediatría es tener equipos confiables como este, es fundamental. Usamos transductores con un lineal, generalmente nos sirve. Usamos el palo de hockey. El neuro es una herramienta que la usamos, que es todo bloqueo, salvo facetales utilizamos neurolocalizador y bueno, y la utilización de catéteres. Como verán, gracias con ecógrafos podemos hacer bloqueos que antes era impensado. Fíjense, identificar estructuras en un paciente como este sin un ecógrafo de alta definición era muy difícil. Y bueno, y también nos permitió mucho, gracias a la ecografía, poder colocar catéteres de manera precisa y funcional. El problema de los catéteres en pediatría es que se salen, se corren, entonces es fundamental poder con este equipamiento nosotros pudimos desarrollarnos mucho, poder realizar cosas que antes eran impensadas y bueno, y vamos a empezar a ver lo que es bloqueos en pediatría. Me ponía un poco nervioso. Bueno, vamos a ver el bloqueo de pediatría en miembro inferior. La cirugía de miembro inferior en pediatría, ustedes van a notar que es una cirugía, son muy importantes, son muchos los procedimientos en miembro inferior. ¿Tá? Y a diferencia de los adultos, la cirugía por lo general en niños es una cirugía que tiene un impacto doloroso importantísimo. Son cirugías trabajan sobre articulaciones, sobre piel, los cuales el impacto doloroso se trabaja mucho a nivel óseo. Ustedes van a notar en adultos es mucho más cirugía articular, fracturas. En cambio en pediatría, todo lo que son todos los errores o las enfermedades congénitas tipo piebot, cirugía de cadera, son cirugías que duelen mucho y son cirugías en las cuales los pacientes ingresan muchas veces al quirófano. Entonces es fundamental que sus experiencias sean buenas. O sea, es fundamental un paciente que tuvo una buena experiencia, que no le dolió, que pudo comer, que no recuerdan los vómitos, es muy bueno para él, para la familia. Entonces es fundamental. Entonces son técnicas que las tenemos que poner en práctica. Como era el miembro inferior, está inervado por el plexo lumbar y el plexo lumbosacro. La analgesia completa de un miembro, a diferencia del miembro superior, necesita más de un bloqueo, ¿tá? Por lo menos 2 o 3 para tener una buena cobertura en cuanto al área. Una diferencia importante en adultos y en pediatría es que un adulto se realiza una cirugía de rodilla, por ejemplo, y se bloquea uno de los nervios o el nervio que trae la mayor inervación, el paciente te va a poder diferenciar, sí, la verdad que estoy muy bien, hay una pequeña parte que me molesta, pero es más fácil de ver o de tratar. En cambio un niño interpreta, a mí me duele y me duele, entonces vos tenés que hacer una analgesia global o una anestesia global en cuanto a los bloqueos o los nervios que uno quiere tratar. Y la verdad es que ustedes van a notar que en miembro superior y en miembro inferior, a diferencia del miembro superior, hay bastante diferencia individual en cuanto a la inervación, en cuanto a los territorios inervados por las terminales. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Fíjense, esta es una muy buena, esto hay que tenerlo en cuenta, son los osteatomas, toda la inervación, que no viene al caso, la verdad que eso después lo van a recibir, pero bueno, es para tener idea, un manejo global de toda la inervación en cuanto a la inervación ósea. Lo mismo que los dermatomas. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando realizamos bloqueos. Y bueno, fíjense como dije, la inervación de la cadera. La inervación de la cadera tiene inervación del plexo lumbar, plexo sacro, ¿tá? Y solo que nosotros, como hablé, cirugía de cadera en pediatría es muy importante. Hay muchas cirugías, todas las luxaciones congénitas de cadera son prácticas que se hacen muy frecuentemente. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, al igual que cirugías de rodilla. La cirugía de rodilla,
genubar o genovalgo, son cirugías las cuales se hacen con frecuencia, se hacen en la práctica habitual y la verdad que la diferencia que hay haciendo bloqueos es mucha. Y bueno, vamos a hablar con los bloqueos del plexo lumbar. Vamos a empezar con el primer bloqueo, ¿tá? Bloqueo femoral. El bloqueo femoral es un buen bloqueo, es un buen bloqueo para iniciarse, es un bloqueo fácil, es un bloqueo seguro y bueno, vamos a ir. Bueno, se origina, es la división posterior de la rama anterior, ¿tá? Es la rama más larga y lo que hace inerva la parte anterior del muslo hasta la rodilla, llegando a una rama que se extiende hacia abajo por la parte interna de la pierna, ¿tá? Vamos a empezar a verlo. Van a ver, yo siempre, esto es fundamental, yo siempre que hablo de bloqueos, cuando hablo de técnica voy a hablar de la posición del paciente, la ubicación del anestesiólogo, del equipo, y es fundamental, ustedes cómo orientan un paciente, cómo se orientan él, cómo se orientan ustedes, cómo ponen el traductor, cómo es su visión, va a ser el éxito de un bloqueo. Eso, y sobre todo en pediatría, ese conjunto de detalles va a ser lo que nos va a hacer una técnica posible y segura. Fíjense cómo estoy ubicado yo, él está acostado cómodo, cómo tengo ubicado el equipo. Bajo un poquito acá, ¿vale? Y siempre, como todo bloqueo, el bloqueo femoral lleva una estructura guía. Hay una estructura que me va a guiar, que va a ser la arteria femoral. Frío, 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 frío. Tiene que descongelar. Entonces vamos a buscar. Nuestra estructura guía, como dijimos, es la arteria femoral. Vos con el puntero no me vas a... ¿Sería un puntero láser? Sí, teníamos un puntero. ¿El puntero láser gallego? Ahí te traen. Bueno, acá decimos lo que buscamos en la estructura guía, que es la arteria femoral. Como la ven, late. La arteria femoral hacia medial, que se comprime. No, no se ve. Acá. Ah, no, No te lo. no te lo. Ah. Solo otra vez. Ahora con una. Si lo pones así. Claro. Tenemos la arteria, nosotros buscamos en estructura guía siempre que es la arteria femoral, ¿está? Hacia medial tenemos la vena femoral y hacia lateral es la estructura que nosotros buscamos. Ese es el nervio femoral, ¿está? El nervio femoral es esta estructura, la cual hay una estructura que es la fascia ilíaca, que es la que lo recubre y es la que muchas veces nos sirve de guía. En pacientes muy pequeños no se ve el nervio femoral, es muy pequeño. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es seguir esta estructura hasta el nervio y estar cerquita de él. Sabemos que más o menos siguiendo el diámetro de la arteria femoral hacia lateral la vamos a encontrar. Por eso es un nervio el cual es muchas veces difícil de ubicar. Hay una manera
Bueno, como verán, hay una manera de verlo que como verán es un nervio del cual se puede acceder. Generalmente nosotros todos los accesos, todos los abordajes que hacemos son en plano, de lateral a medial, y como vemos acá, es la vena, la arteria, el nervio femoral. Generalmente este nervio está cubierto por la fascia ilíaca y la fascia lata. ¿Por qué digo generalmente? Porque muchas veces el nervio puede estar cubierto por varias fascias. Entonces nosotros, la manera de no confundirnos es siguiendo la fascia ilíaca. Por eso hago tanto hincapié en esta estructura, que es la que lo sigue. Bueno, las dosis que empleamos son dosis muy bajas, es un nervio muy superficial, el cual con 0,2 mililitros kilo de anestésico local estamos muy bien. Tenemos una cobertura completa. Y este es un punto es muy importante que lo van a ver, el cual no se tiene que confundir, que es fácil. Si yo tengo, fíjense, la arteria femoral, ¿la ven bien? Bueno, si yo voy hacia inferior y veo más de 2 vasos, significa que me fui muy a distal, o sea, no es un buen punto para realizar el bloqueo. Entonces lo que yo tengo que hacer es ascender y siempre ese es el mejor lugar para realizar este bloqueo. ¿Está? Y eso es lo que yo te decía. Si el nervio no se identifica, la punta de la aguja debe colocarse lateral a la arteria a una distancia equivalente al diámetro del vaso. Eso es un dato que hay que tener en cuenta, porque muchas veces no se ve y se confunde con estructuras ganglionares en pediatría, entonces es importante. Y realmente el neurolocalizador ahí nos ayuda. Nosotros al neurolocalizador lo usamos como testigo, no buscamos respuestas, sino lo que hacemos lo usamos como no obtenedor de respuestas. Lo dejo un voltaje bajo y si tengo una respuesta importante, estoy diciendo que estoy intraneural, entonces ahí no tengo que hacer nada. Entonces, en este caso, me puede ser de mucha ayuda. Y este es un bloqueo, el cual en el hospital tenemos mucha experiencia, que fue como una adaptación del bloqueo del plexo lumbar completo, pero por vía anterior. Es un bloqueo que a nosotros nos gusta realizar, nos gusta mucho porque es un bloqueo seguro, en el cual nosotros no buscamos estructuras nerviosas directamente, sino lo que nosotros buscamos espacios faciales. Para nosotros todos los bloqueos faciales en pediatría, el hacer pacientes dormidos, nos da cierta seguridad. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar estar cerca de estructuras nerviosas. Entonces, este bloqueo, que lo empezamos a hacer hace un par de años y tenemos bastante experiencia, lo que se utiliza este bloqueo facetario. Nosotros lo que hacemos es, como concepto que es un bloqueo facetario, es administrar una gran cantidad de volumen en un espacio sin buscar una estructura nerviosa determinada y con eso realizar el bloqueo. Entonces, con este bloqueo nosotros lo que hacemos es, en una única punción, bloquear lo que es el nervio femoral, lo que es el nervio obturador y es el femorocutáneo. Entonces, lo que hacemos es ubicar, como dije, el nervio femoral, sigo la fascia ilíaca y una vez que veo, sigo la fascia ilíaca y ustedes claro, no me tomen láser. ¿Querés si ves si pintas a la imagen con esto? Y si se podría sería fantástico. ¿Puede hacer esta imagen? Mucho lío. Sí, ¿no? Pasa que bueno, sí. Bueno, a ver. No es problema, lo que pasa es que la imagen no es buena. Claro. Bueno. ¿Cómo?
más fácil. Y se ve mejor con el puntero. Ya está solucionado. Ya está solucionado. Solucionado. Bueno, como dije, este bloqueo lo que hace, la idea de este bloqueo no es dirigirme a una estructura nerviosa, sino a un compartimento. Y con este mismo bloqueo, realizar el bloqueo de 3 nervios. ¿Está? Este es el área de cobertura, como dijimos, es muy bueno porque con un simple bloqueo nosotros bloqueamos lo que es obturador, femoral y femorocutal. O sea, está muy cubierta la parte superior del miembro inferior. Y este es importante. Bueno, y estos son los nervios, pues van a ser nuestro objetivo. Entonces es importante esta imagen anatómica. En el cual tengo el nervio femoral, el nervio femorocutal y el obturador. ¿Por qué les muestro estas imágenes? Porque después cuando lo vayamos viendo con el ecógrafo es lo que quiero que sea, la imagen que quiero que sea en la cabeza, que es la que vamos a tratar de bloquear. Y esto, que se ve, que es la imagen invertida, va a ser la posición donde nosotros vamos a aplicar el transductor. Y bueno, volvemos de nuevo a la posición del paciente, como está él. Este es como habíamos dicho. Esta es la arteria femoral, esta es la arteria femoral, este es el nervio femoral, y esta es la fase ilíaca, por el músculo ilíaco por debajo, ¿verdad? Fíjense cómo coloco el transductor, porque después esto es lo que yo voy a reproducir. Parece un nervio femoral común, pero ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a dirigir hacia el lateral, siguiendo la fascia ilíaca. ¿Ah? Una vez que nosotros vemos el músculo sartorio, que es el que le quería mostrar ahí, lo que vamos a hacer, vamos a girar el transductor hacia el ombligo. Yo se lo voy a mostrar. Girar el transductor hacia el ombligo. Y nosotros lo que tenemos que buscar una estructura que es una forma de demonio. Parece que hay que tener imaginación, pero después la vamos a ver, la van a ir viendo. Y ustedes lo que van a ver, por debajo va a ser el músculo sartorio. Por arriba va a ser el músculo. Va a ser el sartorio, y por arriba va a ser el músculo, el oblicuo mayor, ¿tá? Y por debajo el músculo ilíaco. Y bueno, ustedes lo que tienen que buscar es esa estructura de demonio. ¿Por qué? Porque esa línea que ustedes van a ver ahí, esa es la fase ilíaca. Ese es el lugar donde nosotros vamos a ingresar y vamos a depositar el anestésico local. Y la idea nuestra es que el anestésico, como vamos a volver acá, suba, haga de inferior a superior, suba con una gran cantidad de volumen y llegue a bloquear estos nervios. Es el obturador, es el femoral y es el femorocutáneo. Esta va a ser la técnica. Es importante el ingreso de la aguja, es un bloqueo muy superficial. Y estas son, miren, la aguja va a estar ingresando, va a perforar la fascia, fíjense cómo está la ubicación. El anestésico local va a empezar a difundir y la idea es que el anestésico vaya por debajo del oblicuo interno y siga ascendiendo. Como dijimos, nuestra primera imagen es ver el nervio femoral. Y nosotros vamos a ver luego, volviendo, una incidencia de un bloqueo femoral común, como el nervio femoral se desplazó. Entonces, con eso vamos a tener la certeza de que el anestésico local estuvo en la zona que nosotros queríamos. Y volvemos a nuestro paciente. Entonces, como dije, buscamos. Esta es la estructura, nuestra estructura guía, volvemos, la arteria femoral. Después nos dirigimos y vemos el nervio femoral y seguimos con la fascia, nos vamos al lateral. Esa estructura superior a la izquierda de la pantalla, ese es el nervio sartorio, el músculo sartorio, perdón. Lo que hacemos, una vez que vemos esa imagen,
lo que hacemos es girar el transductor, como dije, girarlo hacia el ombligo. ¿Ven ahí una imagen en forma de moño? ¿La podrían describir si congelamos la pantalla? Fíjense. Una oreja, otra oreja, hay que tener un poco de imaginación. Y formamos el moño. Esta estructura, esa estructura que se forma, esa es la facilidad. ¿Tá? Esa es la estructura que nosotros vamos a ingresar con la aguja, vamos a perforar y vamos a administrar el anestésico local. ¿Tá? ¿Sí, más o menos lo logran visualizar? Esta es otra manera, es lo mismo, pero fíjense lo que yo les mostraba. Como el anestésico local va disecando esa porción y queda el nervio así. Ustedes van a ver que cómo sé que la técnica fue positiva es que el nervio que estaba ahí ubicado cerca de la arteria, cerca de la fascia, se desplazó y se movilizó, o sea que quiere decir que el anestésico local estuvo en la zona que yo quería administrar. Como dije, este bloqueo es un bloqueo de mucha utilidad. En la cirugía de cadera nos ayuda mucho, como también todo lo que es la cirugía de fémur o cirugía de rodilla. Entonces es un bloqueo ampliamente empleado por nosotros. Bueno, datos a tener en cuenta, como este es un bloqueo fascietario. Los bloqueos fascietarios necesitan alta cantidad de volumen. Tenemos que tener presente que si lo hacemos de forma bilateral tenemos que jugar mucho con las dosis tóxicas, buscar la imagen objetivo que es el moño, ¿tá? Y tener en cuenta, como dije para el bloqueo anterior, que a veces hay dos fascias, no solo es fascia lata y fascia ilíaca, entonces tenemos que ver la fascia que le sigue al nervio femoral y que hay una imagen control, y esa imagen control es la que nos sirve para ver si la técnica fue correcta. Y bueno, bloqueo del canal de los aductores. También, como dijimos, el bloqueo del canal de los aductores corresponde a un bloqueo del plexo lumbar que se utiliza para cirugía de rodilla, como complemento para cirugía de pierna, de tobillo y pie. Como dijimos, el nervio femoral tiene una ramita que es el nervio safeno interno, que es la única rama del femoral que cruza la rodilla, corre por la cara interna de la pierna, inerva tobillo y pie. El canal de los aductores, el bloqueo del canal de los aductores no solo es un bloqueo del nervio safeno, sino el canal de los aductores busca administrar una determinada cantidad de anestésico local en una zona en la cual, aparte de bloquear el safeno, bloqueo lo que es el nervio obturador, una rama del obturador y una rama del vasto interno. Entonces ese nervio, ese conjunto de nervios son, por ejemplo, los que traen muy buena inervación para la rodilla, para la cirugía de rodilla. Entonces es un bloqueo que lo implementamos mucho. Una manera de abordar este bloqueo es una buena manera es en la línea, en lo que es la parte media del muslo. Nosotros lo que usamos como estructura guía, usamos 2 traveses de mano desde la rodilla del paciente, ¿está? De la mano del paciente. Entonces nosotros lo que hacemos es calculamos la rodilla del paciente. ¿Te puedo levantar un poquito? Sí, un toquecito, pero yo te tapo acá. Mira. Ahí, perfecto. Entonces nosotros lo que usamos. Ay, frío. ¿Estás con frío? frío. ¿Seguro? Bueno. Lo que usamos 2 traveses de la mano del paciente y buscamos, como siempre dije, una estructura guía. Nuestra estructura guía en este caso va a ser la arteria femoral en la parte subsartorial. ¿Tá? Entonces lo que hacemos es, a nivel de mitad del buscamos una estructura guía. Y como ven, la estructura guía es ese. Voy a necesitar para poder. Nuestra estructura guía es la arteria femoral.
¿Ven? La arteria femoral ahí. La arteria femoral la atiendo por debajo del sartorio. Acá tenemos el músculo vasto interno y el aductor mayor. ¿Se ubican más o menos? Me gustaría que vean dónde estoy, en qué parte. Y bueno, entonces, lo que nosotros hacemos es ingresar con la aguja por delante de anterior a posterior, y en esta zona, sin duda es fundamental sentir cómo la fascia se desplaza, administramos el anestésico local. ¿Tá? Y el anestésico local, la idea es que haga lo que es un recorrido que sea superior a la arteria e inferior al músculo sartorio. ¿Tá? Es un buen lugar para dejar catéteres. ¿Qué pasa? Tenemos limitantes, nosotros tenemos un rango de pacientes muy... Hay pacientes pequeños que es impensado dejar un catéter, técnicamente es muy difícil, nos cuesta mucho. El problema del catéter es que el catéter se sale, entonces la analgesia continua acá es complicada, pero es posible. ¿Tá? Entonces con esta técnica nosotros logramos bloquear este nervio que es el sartorio, y bueno, y la difusión hace una difusión superior y bloquea el resto de los nervios que había dicho. Ahí mucho más fácil, como ustedes pueden ver en la imagen, ese es el corte, el cual fíjense que la imagen es muy reproducible a lo que estamos viendo, a las ilustraciones. ¿Lo ven bien ahí? Y bueno, y este bloqueo, no necesariamente tengo, como en esa ilustración que está la arteria, la vena y se ve el nervio, no necesariamente tengo que ver el nervio. Yo lo que tengo que ver es la arteria, el nervio y la vena. No necesariamente tengo que ver el nervio. Lo que yo tengo que estar seguro que el anestésico local tiene que difundir en esta zona. Y muchas veces el mismo anestésico hace como contraste y veo el nervio. ¿Está? Y esa es la manera de darme cuenta que estoy en la zona. Este es un bloqueo que necesita volúmenes muy bajitos, no se necesita en adultos está descrito menos de 10 mililitros, imagínense en pediatría. Muchas veces los volúmenes en pediatría, hablar de un volumen es complicado, porque uno se da cuenta que llega un momento que con 2 centímetros, 2 mililitros, te molesta una dosis. Con 2 mililitros ya bañé la estructura, ya no necesito hacer más nada. Entonces no tenemos volúmenes fijos, reglados, porque muchas veces son muy pocos. Es muy poco el volumen que utilizamos. Y bueno, esos son los datos como hay que tener en cuenta. Muchas veces es complicado ver la arteria como se ve en el caso de él, entonces lo que recurrimos a nuestra herramienta es usar el Doppler. Y bueno, y el tema, la cuestión es no inyectar en estructuras musculares. Y bueno, después ya hablamos del plexo lumbar y ahora también, como hablamos de lo que es la parte anterior de la pierna, como dijimos, podemos hablar que está cubierta por el nervio femoral, por el nervio obturador, por el nervio femoroputáneo, con el bloqueo de fascia lata. Tenemos la parte interna de la pierna que está cubierta con el canal de los aductores, y nos faltaría todo lo que es la parte inferior de la pierna, ¿está? Y la parte dorsal. Para cubrir estos nervios estábamos con el bloqueo del nervio ciático. ¿Tá? El bloqueo del nervio ciático, bueno, se origina en las raíces L4 y L5, es un nervio mixto motor, es el más grueso del organismo. El nervio emerge por la escotadura isquiática, emerge entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, desciende por la parte posterior de la pierna y a nivel de popliteo se divide en un nervio que es el tibial y un nervio que es el peroneo. Y como dije, es el nervio que le da inervación a la parte dorsal de la pierna y a la parte inferior de la rodilla, tobillo y pie, sin olvidarnos de lo que es el safena interno. Entonces es un bloqueo que se utiliza mucho para todas las que es cirugía pivot en pediatría, es
es una cirugía muy frecuente. El nervio, el bloqueo del ciático es un bloqueo que lo usamos en pacientes muy pequeños, ¿está? Hay cirugías que anteriormente se empleaba el bloqueo caudal era es un bloqueo muy bueno, pero es un bloqueo que dura poco, entonces lo pudimos reemplazar y hacemos este bloqueo, el bloqueo del nervio ciático. ¿Por qué? Porque la cirugía traumatológica, la cirugía ortopédica, mejor dicho, para corrección de pivot en pacientes muy pequeños, se hacen edades muy pequeñas, estamos hablando de lactantes, entonces es un bloqueo que lo empleamos mucho, nenes o bebés de 2 meses, 3 meses, entonces es un bloqueo que hay que tenerlo en cuenta. Y como hablamos de este nervio, la verdad que se puede abordar de cualquier lado. Gracias a este ecógrafo, la buena resolución es un bloqueo que lo podemos abordar de cualquier lado, ¿tá? Puede ser subglúteo, puede ser a mitad media del muslo, puede ser a nivel del hueco popliteo. Entonces es importante tener las relaciones anatómicas para poder encontrarlo. Hay muchas maneras. Ustedes van a leer en la literatura que hay muchas maneras de realizar este bloqueo. Nosotros probamos todas. Probamos todas. Sentado, pie levantado, pie de costado. Y yo les voy a mostrar para mí, lejos, cuál es la forma más cómoda de realizarlo, las que le va a traer más beneficios. Uno se tiene que acostumbrar a que en el futuro se va a emplear mucho la utilización de catéteres, sobre todo en pediatría. ¿Por qué? Porque los catéteres en pediatría nos va a permitir usar concentraciones de anestésico mucho más bajas, con infusiones continuas. Lo cual es muy importante porque van a notar en pediatría limitantes como de los cirujanos, el tema del síndrome compartimental, del enmascaramiento del síndrome compartimental. Y hay 1000 estudios que hablan de que un bloqueo periférico bien empleado, con dosis correctas, no enmascara un síndrome compartimental, pero con eso lo van a ver. Entonces, la posibilidad de colocar catéteres y usar infusiones continuas a dosis muy bajitas, eso nos va a ayudar mucho. Entonces, vamos a ver el bloqueo ciático. Me estoy a pedir de costadito, como mirándome a mí. Así, mira, fuerte costadito. Así, bien de costado. Esto nosotros... Así, vos ponete así. Esta es la manera lejos que nosotros encontramos más fácil de abordar el bloqueo ciático, sea a nivel subglúteo, sea a nivel popliteo, ¿tá? Permiso. Vamos a ver si te puedo acá. Fíjense, esa es a nivel subglúteo, esa es la imagen que nosotros nos tenemos que imaginar. Es la imagen que nosotros tenemos que buscar. Vamos a ver la tuberosidad isquiática, el trocánter mayor, la línea glútea, y este es el lugar donde se puede abordar. En pediatría es fácil, se ve bien, es un buen lugar para dejar un catéter, porque nosotros nuestro abordaje va a ser de lateral a medial, siempre buscando la porción más profunda. Y fíjense, esta estructura la vamos a reproducir. Permiso, líquido frío, ahora vamos a buscar. Fíjense, ¿cómo ven ahí? Bueno, el glúteo mayor, que es el glúteo mayor por arriba, sí. El cuadrado femoral por debajo. ¿Se podrá levantar la sabanita? Sí, sí, ¿no? Sí. Miren, paciente fundamental, paciente de costado. Si acá sí la paciente de costado, ubicación así. Otra manera que es así, vos dejame la pierna, que la rodilla del paciente toque la mesa, ¿tá? Nosotros podríamos subir un poquito más la camilla, entonces tendríamos, fíjense, fíjense cómo se ve la estructura aplanada.
¿tá? Entonces, fíjense el abordaje, la comodidad en la cual ustedes tienen para trabajar, en caso de querer dejar un catéter, cómo tienen el campo libre. Fíjense la diferencia que sería de la técnica en la cual, boca arriba, se emplea en muchos lugares con el pie levantado. Está en el cual yo tengo que buscar una imagen especular, mi manejo de la aguja es más complicado, entonces si buscamos así, este sería más para el poplite, ¿no? Pero bueno, fíjense, ahí sería mucho más complicado. Ustedes se tienen que imaginar cómo sería trabajar de esta manera, es más difícil. Muchas veces está descrito lo que es el abordaje anterior del flexo, y en pediatría todavía no nos animamos. En un chico como él nos podríamos animar, pero en pacientes más pequeños, donde las estructuras vasculares están muy cerca, hacer un bloqueo ciático por vía anterior y sería muy arriesgado. Entonces es una técnica que no la practicamos. Ponete pasadito, por favor. Bueno, y otro nervio que nosotros empleamos mucho, lo que es para tobillo, otro abordaje, es el abordaje popliteo. El abordaje popliteo, misma posición, es un muy buen lugar para dejar catéter, el abordaje popliteo. El abordaje popliteo es un buen lugar y lo que hacemos es buscamos una estructura guía, como siempre nosotros, la forma de trabajo es la misma, buscar una estructura guía. Nuestra estructura guía en este caso es la arteria poplitea. Fíjense, redonda, pulsátil, difícil de comprimir, a lo que es a nivel del pliegue de la rodilla. ¿Tá? ¿La pueden visualizar ahí? ¿Se ve bien? Fíjense, hay unas estructuras hiperecogénicas arriba, redondas. Eso son estructuras nerviosas, ¿bien? No nos tenemos que confundir. Cuando tenemos una estructura nerviosa muy cerca de la estructura vascular, o sea, de la arteria, es que ya se dividió el nervio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ascender. Es un poco de costilla. Y si ustedes pueden visualizar, vamos a dar un poquito de ganancia. Una estructura, son dos estructuras que se empiezan a juntar a ese nivel. Ese es el nervio ciático que se está empezando a dividir. ¿Tá? No sé si lo pueden visualizar bien. Ese es un buen punto para realizar el bloqueo, porque es donde la estructura se empieza a dividir entre el nervio peroneo, que es el nervio más lateral y el más pequeño, y el nervio tibial. Ese es un muy buen lugar donde se empieza a dividir. Es un buen lugar para dejar catéteres y es el que nos va a traer una excelente analgesia para lo que es toda cirugía de tobillo y cirugía de pie. Los bloqueos de pie en pediatría no los empleamos mucho. ¿Por qué? Porque decidimos reemplazarlos por el popliteo. El popliteo, la verdad que no nos interesa el tema del stepage. Notamos que tiene mayor duración que los bloqueos de pie y bueno, y tenemos muchísima más experiencia. ¿Lo pueden ver bien ahí? ¿Ven cómo se empieza a separar? ¿Está? Bueno. Como dijimos, es importante el sitio de función de este bloqueo, que es cuando se empieza a separar. Para tener un bloqueo exitoso es importantísimo eso. Fíjense cómo, no sé si logran ver cómo la vaina se empieza a separar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Está? Bueno, y como resumen, nosotros tenemos como los nervios los cuales sí o sí no podemos dejar de bloquear en las cirugías que son la práctica más habitual nuestra. En la cirugía de cadera, bueno, flexo lumbar, como dijimos, el abordaje posterior, que escapa esta charla porque el abordaje posterior es un abordaje un poco más complejo, el cual se merece, hay que tener una experiencia importante, y el bloqueo de facilidad, que el bloqueo de facilidad quiero que le presten atención y lo practiquen, porque realmente es un bloqueo sencillo de hacer. Hay que imaginarse las estructuras que yo les dije
y es muy bueno para cirugía de cadera, realmente. Bueno, la parte media del fémur, como dijimos, el nervio femoral, el obturador y el fémur cutáneo, pero los que están marcados en negrita son los que traen la inervación principal, la mayor parte. Entonces, fíjense cómo con este bloqueo nosotros podemos cubrir todo. Rodilla también, nervio femoral, opcional puede ser safenio interno, puede ser para directamente los aductores. Y bueno, para la parte posterior, para tener una analgesia completa, el bloqueo del ciático. Porque como dije, en pediatría hay que cubrir todo, no pueden quedar lugares libres. Entonces, tenemos que tener, para tener una analgesia óptima, tenemos que tener bloqueos completos. Tibia peroné, bueno, y lo mismo que tobillo y pie. Hacer el bloqueo del ciático y no olvidarse del safenio interno o canal de los aductores. Eso es lo primero de paramiento inferior. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere ver algo? Una pregunta. Sí. Cuando tú hablas de dosis, en cada bloqueo, si haces 3 bloqueos del miembro inferior, ¿la dosis que das es para los 3 bloqueos o es la suma? No, nosotros calculamos en el Garrahan tenemos bupivacaína con epinefrina y no tenemos experiencia con otras drogas porque nunca no las conseguimos. Entonces nosotros lo que hacemos es calculamos una dosis máxima, siempre teniendo en cuenta o en la edad del paciente, cuando son pacientes neonatos o con alguna comorbilidad, disminuimos un poco de rango de la dosis. Por ejemplo, nosotros calculamos paciente sano bupivacaína con epinefrina 2 a 2.5 miligramos kilo. Entonces nosotros, nuestra manera de trabajar es calculamos la dosis total y esa dosis la dividimos. Cuando hacemos generalmente la concentración es bupi 0.25, no hacemos bloqueos. Menor concentración para infusiones y mayor concentración tipo dosis anestésica de 0.5 bupivacaína no utilizamos para nada. Entonces hacemos, esa es nuestra la manera. Y los volúmenes, generalmente se emplean volúmenes muy bajos. Raramente hacemos eso con 0.5 mililitros kilo anestésico local, pero raramente se bloquea. Pero de cualquier forma, si haces 3 bloqueos, calculas 12 máxima. Dosis máxima total y esa la tengo que dividir. Sí, es fundamental. Eso es, sí, eso es. Y cuanto más chiquitita es el paciente, menos la duración del bloqueo y cuánto es más o menos en un pivot en un chico de 1 año y medio. Duración del bloqueo. Bueno, el bloqueo popliteo, a pesar de que es una estructura ricamente vascularizada, parece que por la estructura de las fases y por la estructura muscular es un bloqueo que dura mucho. Tenemos, por simple bloqueo, tenemos 18 horas de analgesia, es de 12 a 18 horas. No así bloqueos femorales en los cuales notamos que a las 12 horas ya el bloqueo, por la laxitud, no tenemos la explicación, pero que dura mucho menos. Entonces, ¿y los catéteres quién los controla? ¿O cómo mantener el chico? Porque vos sabés que un chico exactamente. Se Bueno, se mueve. en el hospital tuvimos la suerte de tener un anestesiólogo, Pablo Ingelmo, que si bien en las jornadas del 2018 en el Hospital Garrahan lo van a conocer, es un excelente anestesiólogo que estuvo en el hospital, después estuvo en Italia, y es uno de los encargados a nivel mundial de las normas ERAS. Hizo un protocolo de anestesia regional continua peridural tremendo. Fue como se encargó de a nivel del hospital entrenar a todo el personal en cuanto a los catéteres centrales. Bueno, con bloqueos periféricos tratamos de hacer lo mismo. El personal entrenado para catéteres periféricos, para catéteres centrales, que trate de vigilar los nuestros. Y es gente que la verdad que nosotros al haber residencia hay una comunicación muy buena, pero la verdad que el control lo hacemos nosotros. Y fue tratar de llevarlo de la anestesia central a la periférica. Pero así estamos. Pero es difícil, es difícil de controlar. La anestesia regional periférica continua, aquí en el país está muy verde, entonces es... No tenés bombas, no tenés nada. Nosotros en el Hospital Garrahan, porque tenemos la suerte que tenemos absolutamente recursos, tenemos todo, tenemos bombas, manejamos infusiones continuas, todavía inclusive está
no sé si la duda, por así decirlo, o si es mejor mantenerlo con bombas o con polos. La bomba elastomérica que se utiliza para analgesia continua en adultos en pediatría no está muy desarrollada. Por eso realmente es un campo que está como no conectado a una bomba, lo tenés que tener quieto. ¿Cómo? Si lo conectás Sí. a una bomba, lo tenés que tener quieto. Lo tenés que tener quieto, sí. Claro, con un catéter podés. Y sí. Pero bueno. ¿Qué parámetros tenés para reinyectar? Parámetros para reinyectar en cuanto a. ¿Cuánto tiempo? Y nosotros lo que hacemos. En el mismo chico, 1 año y medio. Sí. Pivot, una buena corrección de un pivot. Bueno, pivot no hacemos anestesia, ¿cómo se llama? Colocamos catéteres justo en pivot. Pivot es una anestesia que anda muy bien con único bloqueo, pero los parámetros, y tenemos parámetros, cuando hacemos infusiones, generalmente en un catéter en el hospital raramente esté más de 36 horas en anestesia periférica, raramente. Y los parámetros... No, mantiene una infusión, hacemos 0,1, 0,2. Porque la variabilidad de la edad y la variabilidad de lo que te dura una droga en un chico chiquito a un chico de 10 o 12 años es totalmente diferente. ¿Sabes qué? En bloqueos periféricos no lo vemos, realmente no. No, realmente no. No, muchas veces vemos Sí. En Córdoba vos debes saber, por ejemplo, los bloqueos caudales, los bloqueos para hernia. Sí. Pero te duran mocos. El bloqueo caudal es muy bueno, es un bloqueo excelente para el intra y para el postoperatorio simple, para el postoperatorio inmediato. Para el postoperatorio a largo tiempo no. Lo mismo que la anestesia subaracnoidea en pediatría, ni hablar en neonatos, lactantes, es para el intraoperatorio inmediatísimo, o sea. Y para la hormona, el estrés. Exactamente, pero es muy bueno como técnica, pero tiene que ser nosotros lo hicimos en el hospital, pero después lo abandonamos. No para. Justifica. Tiene que ser un equipo muy entrenado, el cual estaban cambiados, hacíamos el bloqueo, hacían la hernia y terminaban la cirugía. Y era un bloqueo, un subaracnoideo, pero no tenían que ser ni residentes lo que operaban, había que ser algo rápido. ¿Por qué? Porque eran pacientes críticos, entonces hacíamos todo para evitar eso. Y después la verdad que lo abandonábamos. Es difícil en pediatría, estamos en muchas cosas, poner de acuerdo tarda. Eso es todo lo de los bloqueos periféricos, es importante. Se puede hacer, pero todo lleva mucho tiempo. Y bueno, por eso nosotros con los bloqueos periféricos, una cosa que me siento afortunado, la sociedad, lo que es el curso de especialización de anestesia de traumatología y ortopedia pediátrica, hace 2 años que me invita a dar charlas de anestesia regional periférica. O sea, ya algo notaron, que hay cambios, que empezaron a notar resultados en las cirugías. O sea, tardó. Nosotros hace tiempo que venimos, pero bueno, sí, se puede. Acá, por ejemplo, de allá viene Galareto, le dará esto con Galareto. Galareto, claro. Así que... ¿Alguien quiere pasar a ver para ver la diferencia? Tendría que pasar por el Garca. ¿Se animan? El cuarto clavar la boca y todo. Entra de posterior a anterior. La aguja hace este trayecto. La posibilidad de tener este abordaje a mí me permite utilizar accesos musculares mucho más profundos. ¿Por qué? Porque es muy superficial. En pediatría nos vemos la limitante en la ecografía, que si es algo muy superficial, es muy difícil de trabajarlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero ingresar en un paciente tan pequeño, cerca del transductor, la aguja va a quedar muy angulada y no la voy a ver. Entonces, esta incidencia
a mí me permite atravesar estructuras musculares, me permite trabajar bien. En el caso de que quiero dejar un catéter, es muy buena, inclusive en adultos, porque fíjense, ¿qué es el problema de este catéter? Se nos salía. Imagínense, un bloqueo interescalénico, estructura súper superficial, entrar angulado, la distancia de nuestro objetivo a la piel era la nada, un niño, al mínimo movimiento se salía. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Esta posición, buscar abordajes mucho más distales y poder permitir que el catéter quede fijo. Entonces eso la verdad nos ayudó mucho. Pero bueno, también fue bastante ensayo, error y ver cuál era la técnica más adecuada. Y ya que estamos viendo, bueno, vamos a ver aprovechamos la posición para hablar de otro bloqueo, que es el bloqueo supraclavicular. Fíjense, el bloqueo supraclavicular esta imagen es muy esquemática, es el lugar donde nosotros vamos a abordar con la aguja, ¿está? También es un bloqueo el cual yo me acuerdo cuando empezó lo del ecógrafo, yo era de la época cuando yo empecé era con el neuro, y cuando empezó a venir los ecógrafos, cuando empezamos a formar con ecografía, era el bloqueo que más utilizamos, fue como el bloqueo de moda. Y después cuando lo quisimos traspolar a pediatría, nosotros nos dimos cuenta que no era el bloqueo más indicado para cirugías del miembro superior, sea porción distal del brazo, codo, antebrazo, mano. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en una zona peligrosa. Estamos cerca de la pleura. Estamos cerca de la pleura, cerca de estructuras vasculares importantes. Tratamos de buscar otras opciones, ¿tá? Entonces, también, la posición es la misma posición, y lo que hacemos es buscar nuestra estructura guía, que es la arteria subclavia. Vamos a mostrar si somos la arteria subclavia ahí, con la pleura está muy cerca, entonces tienen que ser movimientos muy precisos. Imagínense en pediatría tratar de hacer el protocolo, por así decir, que hacemos adultos, buscar el corner pocket, salir, ir a superior para cubrir el tronco superior y entrar al medio. Esos juegos de agujas que uno hace en adultos, en pediatría no los recomendamos y no los hacemos porque son estructuras muy pequeñas. La idea es buscar una buena analgesia y ser un poco más cuidadosos en ese aspecto. Entonces fíjense las estructuras que tengo cerca. Ahí tengo un buen abordaje con la arteria, la pleura, y fíjense qué buena definición, como lo que estaría arriba sería el tronco superior del plexo braquial. Por eso, fíjense esta zona. Por eso los nuevos estudios hablan de que es posible hacer una anestesia en hombro, como habíamos dicho, el supraescapular es ramo del tronco superior. Entonces, ahora se está hablando de que que era un dogma de que hombro era interescalénico, ahora se está viendo que se puede abordar haciendo un bloqueo selectivo pero bueno, esas cosas en pediatría nosotros no las ponemos en práctica porque no son útiles, y como dije, cuando apareció la ecografía uno empezó a hacer cosas con las agujas, a hacer técnicas que las cuales al correr del tiempo nos dimos cuenta que no eran necesarias, eran peligrosas y no sumaban. Entonces, bueno, afortunadamente vino un bloqueo el cual practicamos mucho, en el hospital tenemos experiencia, que es el infraclavicular. ¿Por qué nos gusta mucho el bloqueo infraclavicular? Primero, es un bloqueo alejado de la pleura. Las estructuras vasculares, hay una estructura que hay que tener en cuenta que es la arteria, pero que se ve muy bien. Es un lugar que atraviesa planos musculares muy gruesos, o sea, un catéter ahí queda
fijo de una manera muy buena. ¿Por qué? Porque atravesamos pectoral mayor, pectoral menor. Nosotros en el hospital hay una cirugía que lamentablemente se hace, que es el codo flotante. El codo flotante es una cirugía lamentable, pero es una cirugía que se dice que es marcadora de pobreza. ¿Por qué? Porque es el niño que pone el brazo en un coinor, ¿tá? Y le queda un codo flotante. ¿Por qué? Porque se le arranca el codo del brazo. Entonces queda el codo separado. Y es una cirugía que el paciente entra varias veces al quirófano. Y una de las veces que entra, en la fase final, lo que se hace al paciente se le pone es un movilizador de Toronto. ¿Qué es un movilizador de Toronto? Es un dispositivo eléctrico que en el postoperatorio inmediato se produce un movimiento para que ese codo no quede rígido. Entonces, cuando hacemos esa cirugía es fundamental planificar una anestesia continua. Entonces, nosotros, de ver cuál es el catéter que nos dé más resultados, es el infraclavicular. El infraclavicular es un bloqueo que tuvo mucha mala fama porque era difícil de hacer, pero teniendo, como siempre digo, la posición del paciente, la posición del transductor, la posición del equipo de una manera adecuada, es fácil de hacer. Mirá, boca arriba, por favor. Boca arriba. Ahí. Bien. Vamos a colocarnos acá. Vamos acá. Ahí está. Para realizar este bloqueo es fundamental que el brazo del paciente esté flexionado y así. ¿Por qué? Porque de esta manera yo lo que hago, alejo la clavícula de la apófisis, entonces de la apófisis coracoides, entonces lo que yo tengo es un abordaje mucho más directo hacia la estructura, ¿tá? Entonces, fíjense, simplemente con esto más fácil lo vamos a hacer con el otro bracito, así con este bracito. Ahí, muy bien. Es fundamental, yo siempre, para este bloqueo es también la posición del equipo, ¿está? El equipo, fíjense, yo como cambié la visión. Si yo realizo un bloqueo en el cual la aguja se va a dirigir en esta dirección, yo siempre el equipo lo pongo a este lado. Y cuando voy para abajo, siempre el equipo tiene que estar en dirección a la aguja. O sea, mi movimiento es este y este. Nada de un equipo acá y tener que mirar por el costado, porque ahí se complica mucho más. Entonces, fíjense. Como todo bloqueo dije, yo voy a buscar una estructura guía. Vamos a ver la pantalla. Vamos a ver. Vamos a congelar la imagen. Con esto es cefálico y esto es caudal. Perdón, anterior, posterior. Cefálico, caudal. Pectoral mayor, pectoral menor. La arteria, acá está haciendo la arteria subclavia, está haciendo la transición a la arteria axilar. Y voy a tener lo que es la arteria y lo que voy a tener es la vena. ¿Tá? Y bueno, y esta va a ser mi estructura guía. ¿Por qué? Porque yo sé que periférico a esta arteria van a estar los cordones nerviosos, que va a ser el cordón lateral, el medial y el posterior. Entonces, yo sé que administrando anestésico local en esta zona, yo sé que voy a tener un gran bloqueo completo del plexo braquial. ¿Está? Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es ubicar la arteria, y estos bloqueos, tener esta referencia arterial, sobre todo en pacientes pequeños, es muy bueno porque nosotros tenemos la certeza que si nosotros administramos anestésico local cerca de esta estructura, el bloqueo va a funcionar. No necesitamos ver las estructuras nerviosas ni... Entonces es una gran referencia, tener este reparo anatómico que es la arteria, tener este reparo anatómico. A ver cómo es. ¿Cómo era para?
tener esta estructura con un ingreso de la aguja de anterior a posterior, de cefálico a caudal, y simplemente administrando el anestésico local en esta zona, nosotros vamos a tener una excelente calidad de bloqueo. Nosotros lo que hacemos es dejar un catéter en la parte posterior y el anestésico baña. Se dice que hace una forma de U. No es necesario hacer como se busca en adultos, hacer las reinyecciones, porque nosotros la verdad que no nos interesa el tiempo de onset ni disminuirlo. Nosotros lo que buscamos es una anestesia continua, duradera. Entonces fíjense, atraviesa pectoral mayor, pectoral menor, dejar un catéter en esta zona es bárbaro. La verdad que es un bloqueo que empleamos mucho y es muy bueno. No entendemos por qué se le hizo fama de un bloqueo difícil, de un bloqueo. Es un bloqueo que hay estudios hechos en los cuales una sola punción tiene la misma calidad que las 3 punciones, lo que sí que disminuye un poco el onset. O sea, tomando estos recaudos, tanto en adultos como en pediátricos, es un bloqueo fácil de hacer. Una cosa que es importante cuando hablamos de la posición del paciente, hablamos de la posición del transductor. Lo que yo tengo que hacer es, cuando realizo este bloqueo, es el transductor, la aguja va a ingresar. La aguja sí o sí, por las características anatómicas, va a entrar muy angulada. Entonces, si yo comprimo el transductor de esta manera, el eco no va a ser tan óptimo. Entonces lo que tengo que hacer, sobre todo en este bloqueo, es comprimir así. Me explico, lo que se dice es el rock. ¿Está? Es rockear el transductor. O sea, en vez de comprimir así, lo comprimo así. ¿Por qué? Para cuando que la aguja entre oblicua, el eco golpee y tenga una buena visualización de la aguja. ¿Está? Eso es fundamental, porque si no, se complica y no logro ver la aguja. Otra cosa importante de este bloqueo es tratar de entrar de una manera lo más superior o más cefálico posible. ¿Por qué? Porque si yo trabajo muy cerquita del transductor, sí o sí la aguja, para que yo la vea, va a entrar muy angulada y me termino yendo siempre atrás de la arteria, siempre. Entonces es entrar lejos lo más posible y hacer esa técnica. Si hacemos eso, con eso va a andar muy bien. Una pregunta, ¿lo haces siempre con el brazo abierto, abducido? Totalmente, sí. Vos fíjate que, mirá cómo cambió cuando esta es la técnica, el bloqueo paracoracoideo, era el brazo así, se palpaba y se entraba acá. ¿Por qué? Porque entraba emplomada. Si yo hago esto, yo veo la estructura, pero no hay manera, voy a chocar estructuras. ¿Por qué? Porque la aguja no entra perpendicular, sino entra en plano. Entonces, pero eso es, si no, va a ser muy difícil. Es así, tal cual. En pediatría muchas veces nosotros tenemos la suerte de tener el palo de hockey. A veces para bloquear el miembro superior el palo de hockey es muy útil porque si bien es la misma huella, ocupa menos lugar. Entonces la verdad que es... Y bueno, y como dijimos, es ideal para colocar catéteres. No necesitas hacer bloqueos accesorios, muy rara vez, casi imposible bloquear el freno porque estamos hablando de lugares muy lejos. Y en pacientes con patología respiratoria es el bloqueo indicado. ¿Está? Como vemos en la imagen, ese es lo que nos tiene que quedar. ¿A dónde tiene que ir la aguja? Y en caso de querer colocar un catéter, ¿dónde tiene que quedar? No necesitamos hacer reinyecciones, no necesitamos hacer nada. La fase intramuscular se encarga de que el anestésico difunda. Y bueno, esa es la zona en la cual, como dijimos, el cordón lateral, el cordón posterior y el cordón medial. Como digo, no es necesario tener objetivo. Si nosotros estamos cerca de la arteria y vemos que el anestésico hace esa forma de U, el bloqueo va a funcionar bien. Y bueno, después el abordaje axilar. El abordaje axilar es un bloqueo que empleamos mucho. Mira, nosotros teníamos un problema en el hospital, que era una cirugía que era el tema de las fístulas arteriovenosas. Las fístulas arteriovenosas en pediatría eran un problema. ¿Por qué? Porque eran pacientes críticos en los cuales la cirugía era una cirugía que tenía poco impacto doloroso. Y eran pacientes que se hipotensaban, ustedes saben, pacientes medicados con enalapril, por más que sean dosis bajas de enalapril,
era difícil de mantenerlo, era difícil levantarles la presión, por ejemplo, porque no podíamos usar vasoconstrictores, hasta decíamos, bueno, de usar dobutamina, que la dobutamina era el único inotrópico que lo podemos hacer por vía periférica porque no produce vasoconstricción y si bien no levantaba la presión, teníamos un problema en cuanto al manejo de una cirugía que era bastante simple y era impensado, algo quizá que en un adulto era con un bloqueo, una sedación, en pediatría era impensado y se nos complicaba, bueno, hasta que empezamos a hacerla con bloqueos y la verdad que fue muy bueno. ¿Por qué? Porque el bloqueo, aparte de dar una buena analgesia, utilizamos la propiedad del bloqueo de que el brazo quede vasodilatado. Entonces la fístula duraba más. El problema de la fístula era que las primeras 12 horas era el problema del tiempo crítico en cuanto a las fístulas se tapaban. Y bueno, y cuando vinimos con esta idea de hacer los bloqueos para las fístulas arteriovenosas, les encantó. Obviamente, como al principio me acuerdo que decía, vos me pinchás la arteria y yo te mato, porque nos estábamos jugando. Entonces teníamos que elegir en qué lugar, cuál era el abordaje el cual uno tenía más control de la aguja y bueno, y nos decidimos por el bloqueo axilar. ¿Por qué? Porque el bloqueo axilar, la arteria era superficial pero la podíamos ver bien. Es un territorio el cual está muy, muy lleno de venas, pero permiso, misma posición. Yo siempre les digo a mis residentes que traten de practiquen el bloqueo infraclavicular. Si no sale, tiene la misma posición, váyanse un cachito al costado que tiene el axilar y lo van a poder hacer mucho más fácil. Entonces, bueno, el bloqueo axilar. Bueno, como todo, como dije, siempre buscamos una estructura guía. Nuestra estructura guía es la arteria, ¿tá? Y a diferencia del adulto, nosotros acá tenemos que tener dos consideraciones. A nosotros nos tiene que importar dos cosas: la arteria axilar y el tendón conjunto. Las estructuras nerviosas, como nosotros buscamos el tema de los horarios que buscamos a las 13 puntos, ¿sí? Como hacemos en adultos, de bloquear el mediano o el radial, bloquear primero en orden el radial, después ir al cubital y después al mediano, y en pediatría esas cosas medio que nosotros no, sobre todo en pacientes chiquitos, no en el caso de ella, esas cosas no las podemos o no nos interesa tanto. Nosotros lo que sabemos es que lo que tenemos que hacer es ingresar con la aguja, venir a este horario, vendría a ser entre las 6 y las 5, a administrar la mayoría del anestésico local, teniendo siempre presente el tendón conjunto. ¿Por qué? Porque si yo paso el tendón conjunto, en el cual en pediatría es muy laxo, el anestésico se va a lo que es a la porción extensora, se va a la porción del tríceps, ¿verdad? Entonces, ingresando con la aguja, administrando anestésico local entre las 6 y entre las 3 y las 6, y administrando a nivel superior entre las 12, 1 y haciendo una inyección periarterial, es un bloqueo que anda muy bien, ¿tá? Entonces es un bloqueo que miramos mucho para que es cirugía de muñeca, cirugía de mano y bueno, hay que tenerlo en cuenta en pediatría. ¿El músculo cutáneo lo bloquea? Músculo cutáneo lo bloqueamos sobre todo para cirugía de antebrazo, y otra cosa te da seguridad que no mueva, ¿viste? Sí. Otra cosa el tema de la motilidad del brazo, y eso también. ¿Y para hacer bloqueo de campo es que usar neuroestimulación? No, nosotros el neuro lo usamos a 0.2 y lo que nosotros buscamos es la no respuesta nerviosa. Si nosotros tenemos respuesta nerviosa, no inyectamos. Otra cosa que no dije importante en pediatría, nosotros acá en el país no se comercializa lo que son los sensores, por así decirlo, de presión, son como una raíz de 3. Entonces es importante usar jeringas grandes, jeringa de 20, porque la jeringa de 20 es la más sencilla que ustedes piensan. Ustedes quieren destapar una vía, que utilizan una insulina, o sea, no tenés sensibilidad y el émbolo presiona mucho. Las jeringas de 20 son las que más sensibilidad te da. Todos esos recaudos los tenemos que tener porque hay veces que las estructuras no se ven realmente y el neuro ayuda. Cuando estamos muy con dudas, utilizamos el neuro. Bueno, entonces, vamos a ver se ve muy bien en ella la arteria.
las estructuras nerviosas, podríamos decir que a nivel, ahí en ella se ve bárbaro. Podríamos llegar a 6 en punto y podría ser el radial, también podría hacerla por el flujo de la arteria, pero lo que yo quiero que les quede es que no hay que preocuparse por buscar tantas estructuras nerviosas, sino ser tan detallista. Estando periarterial, sin pasarse del tendón conjunto, cerca de la arteria se ve. Y si queremos buscar quizá en ella el músculo cutáneo, mira, ahí se veía justo. Brilla ahí. Podríamos decir que es el que separa lo que es el coraco braquial del bíceps. Ahí podríamos decir que es el músculo cutáneo para bloqueado. Y bueno, y como bloqueos del miembro superior, como dijimos, esta es la imagen que fíjense que se ve bastante bien, es muy reproducible al esquema, ¿tá? Y no hay mucho más para agregar. Bueno, en cuanto a miembro superior ya estaríamos, ¿tá? Entonces, como importante es eso, prestarle mucha atención a lo que son los infraclaviculares. Ahora está muy bueno el costo clavicular, nosotros empezamos a desarrollar, no tenemos la experiencia como para pararnos en un auditorio y hablar de ese bloqueo, pero lo estamos practicando y es muy bueno, es muy fácil de emplear el costo clavicular de medial a lateral. Ahora vamos a... ¿Lo hacen con una sola inyección o con un... ¿Cuál? El costo clavicular. Una sola inyección. Una sola inyección, y lo que sí que también en pediatría es difícil, vamos a buscarlo en el caso de ella, tema de la manipulación de la aguja, porque nos gusta la de medial a lateral, el abordaje, vamos a ver, pero es algo que lo estamos empezando a implementar. Vamos a ver si en el caso de ella lo podemos. Vamos a, fundamental para este bloqueo es la posición del brazo. Acá. Bueno, si ahí se podría, mira. Estas estructuras logran ver en forma de triangular cerca de la arteria. Bueno, ese puede ser que es el plexo braquial. Se está viendo mucho que es el plexo braquial, es como un reloj de arena. En la forma infraclavicular es donde los cordones están muy juntos, entonces es un bloqueo que se está hablando mucho y bueno, nosotros todavía estamos desarrollándolo, pero es muy atrayente, por lo que dije, es una zona al atravesar pectorales para dejar catéteres y todo, es muy buen bloqueo. Así que, bueno, ya estaríamos entonces para el miembro superior y el miembro inferior. Cuanto se pueda, los bloqueos centrales. Y bueno, yo el bloqueo de la vaina de los rectos. Bueno, la analgesia da una analgesia somática, es para toda cirugía que incluya lo que es línea media. Como hablaba de línea media, este bloqueo hay que performarlo siempre bilateral. Y bueno, y lo de los 4 cuadrantes que habla este artículo, la verdad que fue uno de los descubrimientos que hicimos para lograr una correcta cobertura en lo que es incisiones suprainfraumbilicales. Es necesario hacer el abordaje en 4 lugares. Siempre como protocolo lo que conviene es buscar la línea central, es lo que es la línea alba. Eso es lo que hacemos, buscamos la línea alba. Hacia los lados van a estar los músculos rectos y nos vamos a dirigir hacia el lateral. Vamos a ver el músculo recto, como lo ven. Es un músculo par, grueso, con su vaina posterior y el peritoneo más hacia posterior. Entonces, fíjense cómo fue evolucionando. Nosotros en un momento era lo hacíamos al revés.
nosotros colocamos, no sé si logran ver el transductor así, y fíjense que la imagen era bastante parecida. Fíjense, ustedes no notan la diferencia, fíjense cómo vienen los traductores. Y colocábamos catéteres, pero notábamos que muchas veces no funcionaba. ¿Por qué? Porque a partir de las publicaciones podíamos ver que todos los nervios que traen la inervación, los nervios intercostales que traen la inervación de la pared, emergían no siempre de la misma zona, sino cambiaban los lugares para inervar la pared. Entonces nosotros ahí nos empezamos a dar cuenta que estábamos fallando, porque pacientes andaban muy bien y era por eso, y otros no andaban tan bien, era por eso. Entonces, bueno, el bloqueo de la vaina de los rectos, si vemos acá lo que es el músculo recto, nos vamos hacia el lateral, empezamos a ver lo que es el nervio transverso, el músculo transverso, perdón, lo que es la línea semilunar con los oblicuos, ¿está? Entonces, nosotros lo que notamos que entrando siempre de lo que es lateral, de lateral a medial, de lateral a medial, administrando el anestésico local justo por arriba o delante de la fascia, formando un abón, nos logramos, y haciéndole de una manera bilateral, tener una buena calidad de bloqueo. Nos permitió dejar catéteres. El tema de la cirugía de los catéteres es que los catéteres había que dejarlos postquirúrgicos. ¿Por qué? Porque estaban muy cerca del sitio quirúrgico. No saben lo que nos costó convencerlos a los cirujanos de realizar esto. Al punto de cuando muchas veces por un motivo o por otro no se podía dejar catéter, nosotros lo que recomendábamos es que previo al cierre el cirujano de manera directa ingrese con una aguja y realice el bloqueo de manera directa. Eso es una ayuda mucho para todo lo que son las incisiones de línea media. Logran ver bien las estructuras, como en ellas se evidencian de manera perfecta. Fíjense la transición de la línea semilunar y ya empiezo a ver los músculos oblicuos y transversos. Vieron que en pediatría son estructuras muy fiables, se ve muy bien, es un buen bloqueo esto para realizar. ¿Está? Ese es cuando se vio como que, fíjense en el caso de ella, es muy esquemático cómo se ve el músculo. ¿Logran visualizar el músculo transverso? Por debajo, en la zona infraumbilical, lo que se dice es que la infraumbilical tiene forma, lo que se dice, tiene forma de, tienen que imaginarse un cohete. Siempre nos paramos, volvemos, linealo, fíjense el músculo con forma de cohete, y a medida que voy ascendiendo el músculo transverso, está. El músculo transverso se va desplazando por debajo del recto anterior, está hasta quedar por debajo. Eso es muy importante para saber dónde tengo que hacer los depósitos de anestésico local. ¿Está? ¿Logran ver esa diferencia? ¿Se logra ver? Fíjense cómo esta imagen, cómo se reproduce, cómo se va reproduciendo. ¿Vieron cómo se va metiendo ahí? ¿Logran visualizarlo? Y bueno, después está este bloqueo, el bloqueo de la fascia transversalis. Como dije, es muy bueno para todas las incisiones que están sobre la cresta ilíaca y la toma de muestra de cresta ilíaca. Bajan un poquitito más. Dale.
Y como dijimos, siempre que observamos cavidad abdominal, pared abdominal, siempre lo mismo, conviene ser bastante sistemático. Línea alba, dirigirme hacia lateral, y seguimos. Músculo oblicuo mayor o oblicuo externo, músculo oblicuo menor interno y el transverso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir este músculo, que es el músculo transverso. Lo que hacemos, nos vamos hacia atrás y fíjense en esta zona. Fíjense, oblicuo mayor, oblicuo menor transverso. Quiero que vean este área donde el músculo transverso va a seguir con la fascia. Esa es la zona de punción, la cual nosotros ingresamos. Fíjense esta zona. Ingresamos en plano. Ingresamos en plano y ahí es donde administramos el anestésico. Y esa zona nos trae una muy buena cobertura de las ramas inferiores de la pared abdominal. Con eso nosotros nos aseguramos hilo inguinal, hilo hipogástrico, a veces T12, y lo cual es la zona que nos trae la inervación de la cresta ilíaca. Y después, bueno, pasamos a lo que es la pared lateral del abdomen. La pared lateral del abdomen, y nosotros tenemos experiencia con los tap block. Los tap block, tenemos el tap block, el lateral y el subcostal, que son los que, por las características de las cirugías que realizamos, son los que más hacemos. El lateral fue el que primero empezamos a hacer. Fíjense en el caso de ella, la imagen es espectacular. Lo que tomamos como reparo siempre es lo que es la cresta ilíaca y el reborde costal a nivel de línea media. Tenemos oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, siempre en el oblicuo menor y transverso. Ingresamos en plano. Es importante para pediatría, para estar cómodos, es como trabajo. Nosotros hacemos así, quizá en adultos sea distinto, pero es la posición cuando yo me posiciono, cómo tengo el transductor, cómo entro acá. Lo que ponemos es el equipo así. Y es una forma fácil, de abordaje, es una forma fácil de manejarse, porque si no el manipuleo de la aguja es complicado. En pacientes muy pequeños son movimientos muy precisos, son movimientos tienen que ser muy cuidadosos, porque no siempre el pasaje de las fascias se siente, o directamente no sentí nada y estás en cavidad, y pasa. No hemos tenido complicaciones, pero hemos visto pasaje de las agujas. Es todo un tema cuando las rotaciones en anestesia regional. Nosotros desarrollamos un sistema de ver cuando uno cede la aguja a un rotante o un residente, ¿no? Es todo un tema. Y bueno, y después, para incisiones, imagínense que lo estamos tratando de desarrollar para cirugías como trasplante hepático, donde las incisiones son subcostales en boca de horno. El bloqueo, el TAP subcostal bilateral, es un bloqueo que nos ayuda mucho. La verdad que es... Fíjense en el caso de ella, para realizar esa calidad de bloqueo, fíjense, casi no hay diferencia entre las imágenes del slide, ¿tá? Fíjense que es
fácil de implementar, se puede usar y bueno. Es espectacular. Y bueno, y esto, como dije, todos los bloqueos de parte posterior, nosotros en el hospital no tenemos experiencia, son bloqueos que no realizamos, no tenemos esa limitante, estamos en continuo desarrollo y bueno, es algo que es una cuenta pendiente que tenemos. ¿Por qué? Porque en muchas cosas viene el bloqueo del electrodo espinal, el ISP, la verdad que bueno, ustedes tienen un referente como Julio Lapalma, el cual investigó mucho y es lo que estamos haciendo en el hospital, empezamos a implementarlo en cirugías cardiológicas, cirugías para cierres de pared, cirugías abdominales. Ese es el bloqueo que entre todos tenemos que entrenarnos y ver las experiencias, porque es un bloqueo que es muy alentador. No es un bloqueo fácil de realizar, realmente. Uno empieza a ver buscando variantes, pero es el que vamos a ver ahora. Y bueno, es el ejemplo del ESP, es un bloqueo facetario, podríamos decir, que lo que consiste es depositar una gran cantidad, volumen anestésico local entre los músculos, entre los erectores espinales y las apófisis transversas, con la finalidad de bloquear. Primero es un bloqueo que se describió para lo que era dolor neuropático o dolor torácico. Y después se fue ampliando el espectro de indicaciones hasta que hoy en día se habla que prácticamente con un bloqueo de ISP uno puede bloquear prácticamente todo. Forero fue el que, bueno, que va a estar este fin de semana, Forero fue el que empezó para tratar este dolor neuropático y después se siguió por todo. Y las indicaciones de cirugía de tórax, cirugía de abdomen, que están hablando hasta de cirugías cervicales, hoy las indicaciones se fueron, hasta miren todos los estudios, todos los reportes que se hicieron, inclusive para cirugía torácica, para cirugía, hasta se está hablando para cirugía de columna. Nosotros no nos animamos a hacer una cirugía de columna porque no sabemos cómo puede llegar a... Te cambio el modelo. Sí. Cómo puede llegar a repercutir en nuestro hospital. Todas las cirugías de columna son con potenciales evocados, entonces el tema de habría que hacer sería complicado practicar un ISP en... Venís, ojo los cables. cirugía de columna. Cirugía de columna, ustedes le piden al cirujano que tiene el espacio ahí, que lo ve claro como el agua, que ponga morfina intratecal. Mira, en el hospital de Garrahan se empleó mucho morfina subaracnoidea, después prácticamente por un par de cosas, prácticamente fue un crimen. Se suspendió por, no sabemos por qué motivo, el empleo de morfina subaracnoidea. ¿Por qué? ¿Pero algo malo? ¿Qué pasó? Por complicaciones, por ¿Qué problemas de comunicación, más que nada. No lograron, como te digo, la estructura del hospital estaban muy bien entrenados en catéteres lumbares, en peridurales, muy buen entrenamiento, un dominio espectacular, pero cuando le quisimos cambiar un poco la técnica, porque había cirugías que realmente no daban para catéteres, no lo lograron entender. Entonces fue una técnica que se suspendió. Todo paciente que se le practicaba una analgesia subaracnoidea con morfina fue motivo de discusión. Yo te lo pregunto por lo siguiente. Vos tenés Garrahan. Sí. O sea, vos andás, qué sé yo, no sé, vemos como Sí. estamos en Rosario y Sí. la mayor parte de los casos, en fin. Sí. ¿Hay alguna, vamos a la inversa, contraindicación? No, contraindicación absolutamente ninguna. Yo te digo que yo la uso y
me da muy buenos resultados. Es- no tengo ecógrafo, no tengo... No, el resultado, la morfina intratecal es... No me vomitan, no se me han deprimido. No vomitan, prurito, vómito, retención. De los 10, prurito tampoco. De los 10 años para abajo nunca me han referido. Morfina intratecal estamos hablando. Bueno, Función, sale a una dosis de cuánto más o menos. 0.03. Va. 30 microgramos kilo. No son, Ah. sí, O sea, de una jeringa de insulina doble dilución, una décima, 2 veces. está bien. Y nosotros, el tema de que... Todos los chicos se van de la cirugía de cadera. Sí, De cadera. sí, En la que vos hablabas de rotación, cortar Sí. el fémur en tres Sí. partes, para allá, para acá. Mm. Los chicos se despiertan tranquilos. tranquilos. Y van a terapia. Obvio, sí, con Más terapia. estamos hablando de que Bueno, van a terapia por la cirugía y por el control. obvio. está bien. Bueno, ¿por qué? Porque en el hospital, después de un congreso, los anestesiólogos... Nosotros acá no tenemos un equipo, un departamento. Claro, un departamento. como ustedes. Sí, sí, Por eso sí, te sí. pregunto si existe alguna contraindicación real para no hacerla. Contraindicación no, lo que hay que tomar son los Los recaudos recaudos, necesarios lógico. y tener en cuenta los efectos adversos, pero la verdad es contraindicación para morfina intratecal, Ninguno. inclusive bueno, en cirugía ortopédica, en columna, el equipo de columna está separado de lo que es el equipo de traumatología de ortopedia. Realizaron después de unos congresos que fueron no sé qué, comenzaron a utilizar morfina intratecal, lo que es en muchos lugares un sanatorio de adultos y se hace un montón. Bueno, en pediatría los resultados son muy buenos, pero siempre es un paciente que obviamente va con todos los controles, sí, todo bueno, a terapia intensiva. un paciente que se lo cortan 3 o 4 pedazos del fémur, Totalmente, lo cortan, sí, lo sí, sí. transponen y Pero todo sí, demás. no, la verdad que Son no. pacientes que van- Nosotros, por ejemplo, tratamos de implementar lo que Pero es... vos sabés que no. Lindo, ¿no? No. Nosotros O sea, acá- está descrito como prurito, ¿no? Prurito, vómitos, retención, bueno, nosotros Bueno, implementamos... de los chicos neurológicos, retención, Claro, Está tal cual. todo. Sí, 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 sí. la mayor parte soldado. Sí. Soldado, tallado, operado, ampliado. Nosotros, bueno, tuvimos buenas experiencias de morfina intratecal en el trasplante renal. Nos fue bien, pero... Yo te digo por las Sí. limitaciones nuestras. Claro, ¿no? pero No, el no. tema es que es difícil, hay instituciones que es difícil implementar conductas nuevas de trabajo. Por ejemplo, nosotros notábamos que era muy despertar el trasplante renal, la anestesia suprarrenal con morfina. Y después se hablaba de que era difícil mantener la presión arterial por la morfina. Cuando vos decís, estamos usando muy pocos microgramos versus cantidades industriales de morfina endovenosa. Y que los riesgos son los mismos, endovenosa, subcutánea, intratecal. Totalmente. rectal, Bueno. son todos iguales. Entonces, ¿qué? Por eso ahora estamos con el tema de los bloqueos periféricos. En todo trasplante, el tema de dejar un catéter peridural, de la infusión, son pacientes que van a ser anticoagulados. Entiendo. Pero vos entendés, o sea, lo que yo te planteo Sí. está en el sumo. Claro, sí, sí, Y sí. nosotros que estamos en el llano. Bueno, por eso el tema de usar técnicas seguras como... Nos encantaría, pero vos te imaginas un hospital público acá. Sí, Primero, no, el entrenamiento no es. Un entrenamiento te va a quedar acá, como dice él. Yo siempre le digo a los chicos, ¿cuántas veces viste un retinoblastoma? Una vez. Bueno, no te queda que no hay una cola de retinoblastoma. Todos los hermanitos. Todo, sí. Pero lo que acá ve uno cada 10 años ya ve una cola porque es un centro de derivación para todo lo que traten de ir porque con que vayan 2 meses aprenden horrores. sí. Horrores. Pero ustedes tienen, ya te digo, una infraestructura donde los chicos pueden ir de las técnicas que vos usás, o que aprendan 3 o 4 bien, las pueden implementar acá. Con chicos de cierto tamaño Naturalmente. y con aparatos Sí. como los que hay en el hospital, los pueden hacer perfectamente. Totalmente, sí. Bueno, ese es el tema de la ecografía en pediatría. El El eco- es tal cual, y es accesible tener un equipo de ecografía, es 15, accesible. 20,
Es accesible. Uno elige qué quiere cuando se recibe, en qué quiere invertir su tiempo, su dinero, lo que sea. Y un equipo de ecografía a nosotros nos ayudó mucho. Bueno, entonces vino el bloqueo del erector espinal. Y bueno, para hacer un repaso del bloqueo del erector espinal, vamos a ver más o menos los músculos de la espalda. Tenemos el trapecio, que si nosotros invertimos el trapecio está el romboide, tenemos el músculo romboides, ¿está? Y esta zona es la que al principio es donde se empezó a realizar este bloqueo, pero después se vio que se podía, siguiendo la anatomía, como yo les dije, el futuro de la ecografía es esa estructura, es la pared posterior la pared posterior del abdomen o tóraco abdominal. Siguiendo esa estructura se empezó a poder trabajar por todos lados. Y bueno, si nosotros tenemos el trapecio, sacamos el trapecio, está el romboides, inferior al romboides están los músculos erectores espinales, y entre estos músculos erectores espinales y las apófisis transversas corre toda la estructura nerviosa, lo cual nos va a traer inervación a la parte posterior y anterior del abdomen. Entonces nosotros en el hospital dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar ahí. Esa es la zona que hoy en día estamos apuntando todos nuestros ICI. En pacientes más grandes es un poco más fácil. Mira, qué costadito tirando a mí. Hasta nosotros lo que utilizamos es, como guía, buscamos lo que es la apófisis espinosa a nivel central, y lo que hacemos es dirigirnos buscando los músculos erectores, esa masa muscular y los músculos erectores. Y lo que comenzamos es a girar el transductor. Lo que buscamos es esa zona de transición, como la imagen muestra, estamos con músculo trapecio, músculo romboides y los erectores espinales. ¿Está? Y por debajo lo que empieza a asomar son las apófisis transversas. Fíjense, ella es una chica más grande, pero la imagen es muy reproducible en pediatría. Es una imagen fácil de reproducir y fácil de hacer. ¿Tá? Entonces, es el bloqueo el cual nosotros estamos practicando mucho. Sí. Fíjense, esta es nuestra estructura objetivo, que es la apófisis transversa que posa el erector espinal. ¿Tienen experiencia? ¿Ustedes lo están practicando acá? El erector. ¿Y cuáles los resultados? ¿Cómo tienen buenos resultados? ¿Obtienen buenos resultados? ¿Cómo? Bueno para tórax. Bien para tórax. Bien. Tórax es, la verdad que es, no cambia, por eso hay un buen video, la verdad que explicarlo, el video de Vicente Roqués hace una muy buena revisión de este bloqueo. Habla de diferencias, todavía es algo muy nuevo, no se sabe bien cómo funciona, si es bloqueo somático o tiene bloqueo autonómico. Hace una buena descripción comparándolo con el bloqueo paravertebral, y la verdad que nosotros notamos que para tórax es excelente. Y en adultos, yo he tenido para cirugías, para lumbotomías, he tenido buenas experiencias. No tengo un número tan alto pero en pediatría anda muy bien. En pediatría estamos muy contentos. Todo lo que es cirugía torácica, la verdad que realmente fue un alivio. Hay que ver, es como todo, hay que ver
¿Qué pasa en el futuro? Pero como parte de una anestesia multimodal estamos bien. Te pregunto porque yo nunca he hecho, no en chico, pero todos los que lo han hecho en chico, Sí. casi no te relatan fallos. Y todos los que lo hemos hecho en adulto, por ahí dice, sí, a mí este me anduvo, este no. Claro. Pero en chico pareciera que es más homogéneo el resultado. Y la verdad es que tenemos buenos resultados en pediatría. Pero como digo, es muy nuevo, es cuestión de tiempo. Todavía estudios con una casuística importante no hay. Son todos resultados que nos pasamos, que inclusive en grupos de WhatsApp que vemos los resultados, pero todavía no. Pero estamos en esa, vamos atrás de ese bloqueo. La verdad que es fácil, es relativamente fácil de realizar, es un bloqueo seguro, ni hablar comparando con una película torácica o con un bloqueo paravertebral. Yo no he tenido cuando estaba en el área de tórax, los bloqueos paravertebrales en pediatría, si bien se veía muy bien en la imagen, era una buena imagen, yo podía mostrar el espacio paravertebral, pero cuando uno quería ingresar, es la realidad. Cuando uno quería ingresar con una aguja era chocar costillas, son espacios muy chiquitos, entonces teníamos esa limitante. Y con este bloqueo no. Entonces, fíjense que comparándolo con ella, las imágenes que están proyectadas son las mismas, es la dirección, como digo, siempre es de la posición del traductor y el ingreso de encefálico a caudal. Nosotros estuvimos viendo que también puede ser de caudal a cefálico. También podemos empezar a jugar sobre todo el espacio, sobre toda la columna y buscar diferentes niveles para ir aumentando las indicaciones del bloqueo. Y bueno, como dije, este es el estudio de que nosotros, los volúmenes utilizamos, vamos a usar volúmenes altos, entonces nosotros calculamos 0,5 mililitros por kilo y en el caso de, este es un adulto, este es el estudio, por eso lo que quería mostrar, este es el estudio forero, el cual nosotros utilizamos como base y lo fuimos adaptando. Y él lo describió para cirugía de tórax y nosotros este mismo estudio lo empezamos a hacer para cirugías, otro tipo de cirugías, en abdomen superior, por ejemplo. Bueno, tratando de explicar esto, todavía no se tiene bien en claro, o hay esta hipótesis de este bloqueo de cómo se dispersa el anestésico local. Por eso los invito a ver ese video, el cual hizo un compendio de todas las teorías y habló de cómo podría llegar a funcionar. Está descrito que hay bloqueo simpático en este bloqueo ojo, porque está descrito, entonces parece que hay difusión del anestésico local, por eso hay cosas que hay que considerar en pacientes, sobre todo cuando se hace de manera bilateral, paciente cardiológico. Bueno, ese estudio es lo que se piensa de cómo, me imagino que este trabajo ustedes ya lo vieron, es como con una tomografía excelentemente cómo se vio cómo dispersar el anestésico local. Y bueno, como conclusión, para todo esto, son técnicas muy novedosas, se pueden emplear, hay que ser bastante sistemático en cuanto a la manera de trabajar y hay que animarse. Realmente hay una diferencia, se nota la diferencia en los pacientes con anestesia regional pediátrica, andan muy bien, los catéteres funcionan muy bien, y bueno, los invito a que roten en el hospital, vengan a las jornadas, el CIAP, que son las jornadas que hablé que se realizan una vez al año porque hay muchas cosas para ver. Muchas gracias.